Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2 y vamos a terminar, Dios mediante, el día de hoy, los versículos 8, 9 y 10, espero. Y probablemente lleguemos hasta el 11, pero no les prometo nada. Vamos a poner mucha atención, porque parte de los cantos que nosotros tuvimos el día de hoy vienen la doctrina viene incluida en esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Es que ponga atención, sobre todo, les quiero hacer una aclaración a las personas que nos visitan, a aquellas personas que nos están viendo en Facebook o que nos van a ver en YouTube. La intención de que nosotros estemos estudiando la Biblia, en este caso es esta carta, que es parte de la Biblia, es que nosotros podamos saber cómo puedo llegar al cielo y cómo es posible que yo llegue y entre al cielo, porque algunas personas no saben, no están enterados que al morir no necesariamente todos van al cielo. Desafortunadamente y tristemente, en algunas ocasiones cuando vamos a un funeral, con frecuencia escuchamos decir a las personas, sobre todo a los familiares de la persona que murió, ya está descansando en paz, él ya está en el cielo. Y déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia, sí hay personas que ya van a estar descansando en paz, ya van a estar en el cielo, pero no son todas las personas. Tienen que reunir ciertas características de acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios, para que puedan estar en el cielo. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros la estudiemos. ¿Por qué, hermanos y amigos que nos ven? Porque simple y sencillamente todos vamos a morir, todos. Hasta ahorita nada más el Señor Jesucristo es el único que resucitó y sigue vivo. De ahí en fuera yo no conozco a nadie que haya vivido eternamente todavía, no lo conozco. Todos los que nacen van a morir, todo ser vivo va a morir. Quiere decir que este cuerpo se va a dejar de funcionar, va a ser puesto en la tierra, va a ser cremado, lo que usted quiera, y el espíritu entonces va a subir al cielo, ¿verdad? Y ahí es donde se va a decidir su destino final. Y fíjense bien, lo que la Biblia enseña es su destino eterno. No es de 30 años, de 50 años en lo que dura su sentencia, su castigo, es eterno, eterno. Así es que es muy importante que nosotros sepamos lo que la Biblia nos enseña. Bueno, habiendo dicho y aclarado esto, continuamos entonces nuestro estudio bíblico en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y hoy vamos a continuar con los versículos del 8 al 11. Dice, lo voy a leer para que ustedes lo tengan más fresco, aunque el hermano Jaime ya nos hizo favor de hacer la lectura bíblica. Voy a leerlo nuevamente. Dice la palabra del Señor así, Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Déjeme hacer una pausa ahí para aclararle a usted que si no nos está siguiendo desde el principio, que de quien el apóstol Pablo está hablando es del Señor Jesucristo. De él es de quien está diciendo que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y continúa hablando en el versículo 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermano. Gracias, Señor, te damos nuevamente porque nos has permitido reunirnos, porque todavía, Señor, en este país, aunque ya hay persecución, Señor, escuchábamos que ya en Michigan hay lugares donde ya han arrestado cristianos en estos días, en este año 2018, por andar pasando panfletos e invitando a gente a la iglesia porque es información cristiana.
Sabemos, Padre, que todavía legalmente no se puede hacer, pero ya vemos los intentos, Señor, de apagar tu palabra. Pero dice tu misma palabra que las puertas del Hades, quiere decir que las puertas del infierno no van a prevalecer. También quiere decir que no la van a vencer. Por lo tanto, nosotros en este momento te seguimos agradeciendo que en este lugar todavía nosotros nos podemos reunir públicamente, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das. Señor, en este momento yo te quiero pedir que tú quites de nuestra mente y de nuestro corazón todas aquellas ideas y pensamientos que no nos dejan concentrar, Señor, en aprender tu palabra. Sean cualesquiera, Señor, sean preocupaciones materiales de dinero, sean preocupaciones de cuestión sentimental o de problemas en la escuela, problemas en el trabajo. Señor, tú quita todo aquello que no permite que nosotros nos concentremos. Y también te pido, Señor, que tú habilites nuestro cerebro para poder entender claramente lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros. Obra, Señor, envía al Espíritu que haga la obra en cada uno de nosotros para aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Úsame a mí solamente, Señor, como una herramienta. Quiero ser una herramienta en tus manos. Hazme una herramienta útil en este momento. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador también. Amén. Así es que, regresando nosotros a nuestro estudio, vemos en el versículo 8 que nos dice que Él, estando en la condición de hombre, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense bien, el domingo pasado nosotros llegamos a que siendo Dios, se humilló, ¿verdad? Y no nada más eso, que se humilló y luego siendo hombre, se humilló nuevamente, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, estas palabras de que se humilló, hermanos, es porque Él era Dios. Quiero que ustedes entiendan y les quede bien claro que el Señor Jesucristo es Dios y estaba en una posición de deidad. Como Dios, Él no le tenía que rendir cuentas absolutamente a nadie, ni tenía que obedecer a nadie. Para Él la cuestión de obedecer era algo completamente nuevo y fuera de lo que a Él le tocaba. Pero Él decidió ser obediente, por lo cual se humilló, se hizo menor y tomó la forma de hombre, ¿verdad? Y una vez hecho hombre, fue obediente. Fíjense bien, recuerdan lo que les decía hace 8 días, hace 15 días, que algo que es muy importante en el cristianismo es la obediencia. Obediencia. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde la obediencia es tomada muy a la ligera. Muy a la ligera, hermanos. Y quiero que entendamos que la obediencia es muy importante para que nosotros seamos unas personas que demos un buen resultado en nuestro trabajo. Es muy importante para que nosotros seamos unas personas que tenemos buenas relaciones, sea con nuestro esposo, esposa, hijos, hijas, con las personas a nuestro alrededor, con nuestros jefes. La obediencia es muy importante aún para proteger nuestra propia vida. La obediencia es un punto muy, muy especial en la vida de todos nosotros. Yo he estado observando últimamente algunos acontecimientos en algunos trabajos y me he dado cuenta que desafortunadamente hay empleos en los que la compañía está a punto de quebrar. Fíjense bien lo que les voy a decir. Les estoy hablando de compañías que tienen mucho dinero invertido, probablemente millones. Están a punto de quebrar debido a que nunca han sido capaces sus líderes de ejercer a sus empleados que sean obedientes. Obedientes. Llegando al punto en que los empleados les dicen, oye,
necesitamos entregar esto y esto para el cliente porque lo está esperando, y el trabajador dice, ay, mira, la mera verdad, así le contestan al jefe. A mí no me importa, yo nada más vengo porque voy a recibir un cheque. Yo trabajo mis 8 horas, si tu equipo o tu cosa que vas a entregar salió, bueno, y si no, también yo ya me voy a mi casa. Y entonces viene el momento en que son tantas fallas que la compañía tiene con sus clientes, que los clientes empiezan a buscar otras compañías que les suplan esas cosas que esta compañía no les puede dar. Y esto empieza a verse en que ya no hay contratos, y ya no hay contratos, y ya no hay contratos, pero los jefes cuando les dicen, llaman a uno y le preguntan, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestra calidad bajó tanto? ¿Qué está sucediendo? Bueno, mira, lo que yo te puedo decir, lo que yo observo es que los empleados no están cumpliendo con su parte de calidad. Y como no están cumpliendo con su parte de calidad, el cliente no está contento. Hoy, ¿qué podemos hacer? Pues lo que puedes hacer es decirles que si no cumplen los vas a correr. No los podemos correr. ¿Cómo crees? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, los puedes castigar probablemente con un día de descanso sin goce de salario. No les podemos hacer eso. No. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Bueno, pues habla con ellos. Mira, tenemos 2 años hablando con ellos y no obedecen. Entonces, ¿qué va a pasar? No, pues tenemos que buscar otra solución. Dame tiempo, vamos a buscar solución. Ok, pasan 2-3 meses, menos contratos y menos contratos, hasta que llega el punto que de plano hay una compañía que les dice, mira, ya ni me llames, ni me pidas que te dé contratos, porque estoy muy enojado por la forma en cómo me han tratado y por la calidad del producto con la que me está llegando. Es que por favor ya no me llamen. Entonces se quedan, verdaderamente había un problema. Nosotros propiciamos que la gente no sea obediente y después les queremos exigir resultados sin que sean obedientes. Ahorita yo les puse un ejemplo acerca de una compañía, pero esto sucede en los hogares. Yo he visto muchachitos, ¿verdad? Yo tenía un compañero que decía, siempre se estaba quejando de su hijo, un americano, siempre se estaba quejando de su hijo único, que era un desastre el muchachito y luego le pegaba a las maestras de patadas y todo. Y un día que yo no lo conocía, nada más él me platicaba, y un día que tuve la oportunidad de conocerlo, no me acuerdo por qué razón, él vino por una herramienta a mi casa y venía con su hijo y le dice, hijo, saluda al señor Velasco. Y se me queda viendo el chiquillo y se voltea y se echa a correr. Y le dice, hey, ven. Y el chiquillo ahí corriendo como loco por todo la entrada del garage, ¿verdad? Y por todo el driveway andaba corriendo como loquito el muchachito. Ay, te digo que este muchacho... Pero en ningún momento yo vi que él lo agarrara y le dijera, hey, mira, te estoy hablando, saluda al señor Velasco. No, bueno, siguió ahí corriendo y luego andaba ahí el vecino cortando su pasto con su tractor y el chiquillo ahí corriendo como loco y le digo, aguas, no lo vaya a atropellar el vecino con el tractor porque a lo mejor no lo ve. Y lo llama, hey, hijo, ven, y el chiquillo sigue corriendo como loco. Por no obedecer, por poquito el vecino otro casi lo atropella con el tractor. ¿Por qué? Por no obedecer. Nosotros en algunas ocasiones propiciamos que nuestra propia familia entre en peligro por la obediencia. Yo me acuerdo en una ocasión que nosotros íbamos saliendo un domingo en México de la iglesia, y la iglesia está en el mero centro del Distrito Federal, ahí por el Metro Hidalgo. Y teníamos que llegar a una esquina y dar la vuelta. Y al llegar y Aarón, mi hijo el mayor, él ahora ya tiene 20 y tantos años, él iba corriendo y se echó a correr, estaba chiquito todavía y se me echó a correr, iba corriendo. Y llegó a la esquina y yo pensé, este muchacho se va a cruzar, y era una calle muy transitada, y le grité, Aarón, detente. Y se paró así, y en cuanto se para, pasa un carro, pero rapidísimo así. Fue el momento más alegre de mi vida en que estaba contento de haber visto que mi hijo había obedecido. Siempre me obedecía porque él sabía que tenía consecuencias. Cuando yo le dije que se detuviera,
salvé su vida. La obediencia salvó su vida, ¿verdad? Nosotros vemos entonces que la obediencia es un aspecto muy importante, no solamente en la vida cristiana, pero también en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, aquel que no conoce a Cristo, que quiere tener éxito en la vida, sea obediente a las reglas que se le ponen. Sea obediente a las reglas que se le ponen. Bueno, regresando a Filipenses 8, dice que el Señor Jesucristo, estando en condición de Dios, se humilló y se hizo igual a hombre, y luego haciéndose hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, yo quiero que nosotros entendamos que cuando Él se hizo obediente, fue algo que Él no estaba acostumbrado. ¿Recuerdan lo que les dije? Porque Él era Dios. Él no tenía que obedecer a nadie. Pero sin embargo, dentro de su humildad, y escúcheme bien, hermano, amigo, por salvarnos, por rescatarnos, decidió ser humilde y ser hombre. Y dentro de ser hombre, se hizo obediente. ¿Qué necesidad tenía Él de hacerse hombre? Y aún de haciéndose hombre, de ser obediente para hacer algo tan doloroso. Porque nos continúa el versículo diciendo que se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que nosotros tenemos que entender esta parte clave. Dice, un punto clave para la obediencia de Jesús en la tierra fue que Él soportar el sufrimiento. Escuchen lo que les decía, hermanos. Amigo que me escuchas, el sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo no es nada comparado con lo que usted y yo hemos sufrido. Algunos de nosotros hemos sufrido mucho. Yo he escuchado historias de hermanos y amigos que los golpeaban de pequeños, que los dejaban sin comer y cosas así. No es nada comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Fíjense bien, les voy a explicar rápidamente. El Señor Jesucristo, primero cuando fue azotado, cuando fue arrestado y fue azotado, quiero que entiendan que los azotes que daban los romanos eran con unos látigos que en la punta del látigo, al final de la línea del látigo, tenían unos como anzuelos. Ustedes han visto que les dicen anzuelos de 3 ganchos o de 4 ganchos que utilizan para pescar catfish y peces muy grandes, ¿verdad? Tenían algo similar a eso. Y los que lo torturaban, los soldados romanos, eran expertos en castigar a la gente con esos látigos. De tal manera que cada vez que ellos daban un latigazo de esos, le arrancaban al Señor Jesucristo cachos de piel. Cachos de piel, le dejaban la carne en vivo. Yo no sé usted si alguna vez se ha dado una cortada tan fuerte que le arde como 4 o 5 días o más. Él le estuvo ardiendo todo su cuerpo porque la Biblia dice que fue molido, que lo destrozaron, lo desfiguraron. Esa era la muerte de la cruz. Y no nada más eso, él tenía sed, tenía hambre y luego le clavaron sus pies. Estaba siendo obediente para sufrir en la cruz. En eso consistía su humillación. Como puede darse cuenta, nadie lo estaba obligando. Él decidió, porque recuerdan que Él es Dios, Él estaba en su trono, pero decidió venirnos a rescatar. Y hasta ser obediente, hasta el sufrimiento de la cruz, ¿verdad? Y dice la Biblia, dice, como está escrito, era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos dice Hebreos 5:8. Que la obediencia la tuvo que aprender el Señor Jesucristo, no por otra cosa, sino porque era hijo y tenía que ser obediente. Bueno, habiendo dicho esto, yo quiero que nosotros analicemos algunos puntos. Ponga atención si quiere tomar nota por ahí o más tarde ver el video y volver a estudiar. Fíjense bien, Él fue humilde en que tomó la forma de hombre y no la de ninguna otra criatura más gloriosa como la de un ángel.
¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios, no decidió mejor venir como un ángel? No, ¿verdad? Decidió venir como un ser humano, ¿verdad? No vino tampoco como un presidente. Fue humilde en que nació en un lugar oscuro deprimente. Recuerdan, en Navidad con frecuencia hacemos la réplica de cómo creemos que nació en un establo. No era un lugar lujoso, no era un lugar limpio, no era un lugar con iluminación. Era un lugar oscuro y deprimente. Ahí mismo también el Señor se humilló. Fue humilde en que nació en pobreza entre personas despreciadas. Fíjense bien. No nació en una familia rica donde iba a tener servidumbre. Él nació entre personas pobres que los romanos y todos los demás los despreciaban, no los tomaban en cuenta. Fue humilde al nacer. Fue humilde en que nació como un niño, ¿verdad? En lugar de ser un hombre. ¿Se han puesto a pensar también eso? Algunos de ustedes han visto las series esa de Mr. Bean. Supuestamente él viene del extraterrestre y ya cae como un hombre ya hecho y derecho. El Señor Jesucristo no. Él decidió nacer desde niño, pongan atención, desde bebé, y vino entonces como un niño, no como un hombre. Fue humilde en que se sujetó a la obediencia de un niño en la casa. ¿Se había puesto a meditar eso, hermanos? Hemos leído tantas veces ese versículo, pero cuando analizamos todas las cosas en que Él, siendo Dios, se puso en humildad, era un niño. Y en la casa, ¿quién manda en la casa, hermanos? Los papás, ¿verdad? Los adultos. Él fue humilde que siendo niño tuvo que crecer y se sujetó a la autoridad de sus padres. Fue humilde aprendiendo la obediencia. Fue humilde en aprender y practicar el oficio humilde de un carpintero, su padre. Él no aprendió física nuclear, hermanos. No fue al college. No aprendió a leer las estrellas. Aprendió el oficio de su papá, lo que era un siervo humilde, un oficio de un carpintero. Él fue humilde al aprender. Fue humilde en esperar largamente, ponga atención, largamente para hacer su ministerio público. ¿Cuánto esperó, hermanos? 33 años. 30 y tantos años esperó. 30 vamos a suponer. Esperó 30 años para poder empezar con su ministerio. Todo esto, hermanos, demuestra obediencia y humildad. No dijo, no, yo ya vine, les explico los que les tengo que decir y yo ya me voy. No, todo le dio el tiempo siendo humilde. Fue humilde en la compañía y en los discípulos que escogió. ¿Se dan cuenta? Él no andaba entre diputados y entre senadores, no andaba entre los gobernadores de Roma. ¿Con quién andaba? Con sus discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Los discípulos eran hombres trabajadores, pescadores. Vamos a suponer, como hoy en día dijéramos en México, ¿verdad? En alguna ocasión me decían a mí cuando era chico, hablan aquellos como verduleros, como los que trabajan en la Merced o cosas así, como si eso fuera las personas más bajas. Con esas personas se juntó. Eran las más bajas de aquel entonces. Eran pescadores, hombres rudos, sin estudios. ¿Y quiénes les seguía? Los amigos de todos ellos, era que se corría la voz. Con ellos se humilló para andar con ellos. Fue humilde en el público al que se presentó y en la manera que les enseñó. Fíjense, como les decía, no iba a ningún teatro especial a presentarse, que le hablaba a la gente en donde se concentraban y la gente que estuviera ahí. Él les hablaba, era humilde en eso, no tenía selección de personas. Fue humilde en las tentaciones que permitió y que soportó. ¿Había meditado en eso también? Él no tenía por qué soportar las tentaciones que Satanás le había puesto. Pero sin embargo, él decidió ser humilde y soportarlas. Fíjense bien, ¿cuántos de nosotros, hermanos, sucumbimos o nos damos por vencidos ante las tentaciones de Satanás? Recuerde, hermano, recuerde, amigo,
La tentación y la prueba son dos cosas muy diferentes. Dios nunca lo va a tentar. Dios lo va a poner a prueba. Satanás sí lo va a tentar. Le voy a poner un ejemplo de una tentación y le voy a poner un ejemplo de una prueba. Una prueba probablemente es que usted está trabajando en la iglesia, tiene su comunión con Dios, ora y todo, y lo despiden. Dios quiere ver de usted, lo está poniendo a prueba para ver si usted confía en el Señor y le va a pedir otro empleo. Una tentación, eso fue una prueba por parte de Dios. Una tentación que viene de parte de Satanás. Usted se encuentra una muchacha o un muchacho muy fortachón, muy guapote, y le empieza a hacer ojitos y jajaja, y lo empieza a hacer. Esa es una tentación. Se encuentra usted una muchacha, se encuentra una cartera llena de dinero y tiene la tentación de quedarse en lugar de devolverla. En un celular muy famoso, muy caro, y tiene la tentación de quedarse en lugar de... Esas son tentaciones. Las tentaciones son puestas por Satanás y sus ángeles, y las pruebas son puestas por Dios. Las tentaciones son puestas a todo mundo. Las pruebas normalmente son puestas solamente a los hijos de Dios. Así que ahora usted ya está entendiendo la diferencia. Dios soportó las tentaciones que Satanás le puso. Si te echas desde aquí, van a venir los ángeles y te van a rescatar. Si tú pides pan, te van a traer pan. Y lo estuvo tentando, a lo que el Señor Jesucristo no sucumbió, no se venció. Fue humilde también en la debilidad. Tuvo hambre, sed, cansancio. Esto lo sufrió. No lo tenía por qué sufrir, ¿recuerdan? Él no tenía por qué sentir esto, pero lo sufrió. Lo sintió, porque él tenía que pasar por todas las cosas que un hombre había sentido. Fue humilde en su total. Ahora, fíjense bien, total, sin ninguna duda, sin una más o menos así, no. Fue humilde en su total obediencia a su Padre Celestial. Cuando su Padre le dijo, es necesario que bajes y vayas como hombre y sufras la muerte del Calvario, para la muerte en la cruz del Calvario, para rescatar a Edgar Velasco de que no vaya al infierno por sus pecados, porque es un maldiciente, porque es un ladrón, porque es un fornicario, porque es un adúltero, por lo que ustedes quieran decir. El Señor Jesucristo fue obediente. Y recuerden una vez más, mis pecados, hermanos, no fueron borrados mágicamente. Sus pecados de cada uno de ustedes no son borrados mágicamente. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, Él está pagando lo que usted tenía que pagar. Esos pecados no podían ser olvidados. Alguien tenía que pagar por ellos. No se borran mágicamente. Muchos dicen, ay no, gracias Señor Jesucristo porque mis pecados son borrados. No, Él pagó por usted. Sus cachos de carne fueron sacados de su cuerpo. Su carne fue molida por usted y por mí. No fueron borrados nuestros pecados nada más porque sí. Dios es un Dios justo, y como un juez justo, la paga del pecado tenía que ser hecha. Él tenía que cobrar ese pecado como juez justo, y su Hijo tuvo que pagar por nosotros. Fue obediente a su Padre al venir a cubrir la deuda de nosotros. Fue humilde en someterse al Espíritu Santo. Fue obediente a Él cuando el Espíritu Santo le decía qué hacer. Fue humilde en escoger y someterse a la muerte de cruz. Y fue humilde en la agonía de su muerte. Él pudo haber dicho, ok, ya me clavaron, entrego mi alma y me muero. No, dejó sufrir. Ustedes han escuchado a los científicos decir que la muerte de cruz es una agonía muy fea. Porque cuando usted está colgado así y usted quiere respirar, sus pulmones tienen que sus músculos tienen que levantarse para que los pulmones se puedan esparcir y pueda entrar el oxígeno. Pero como su cuerpo es muy pesado y nada más está colgando de estos puntos, el peso lo tiende a hacer así a que los pulmones se colapsen. Entonces, cada que usted quiere respirar,
tiene que tratar de subirse así. Bueno, yo no sé ustedes cuántos de ustedes han tratado siquiera de hacer barras, esas que hacen ejercicio. Bueno, yo de vez en cuando me da la locura ahí y he descubierto que máximo puedo hacer una. Ahora imagínense colgado ahí y que tengo que respirar y que ya mi cuerpo está prácticamente desangrado por toda la carne que le fueron quitando los verdugos romanos con sus latigazos y que todo lo demás, ¿verdad? Que he estado, el agua que he perdido, todo esto. Hermanos, él estaba sufriendo todo esto. Y lo hizo solamente por humildad, para ser obediente. Por último, hermanos, y no voy a poder terminar ni siquiera el versículo 11, dice, Él fue humilde en soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Es que nosotros nos podemos imaginar qué tan difícil fue para el Señor Jesucristo ser humilde. Cuando dice que se humilló, hermano, nosotros tenemos que ampliar nuestra mente, imaginarnos todo lo que Él dejó para hacerse humilde por rescatarnos a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces que meditar, estamos obligados a meditar. Si Él hizo esto por mí, si Él se humilló para ser obediente, ¿por qué entonces yo no puedo ser obediente a Él? Hermano, yo con frecuencia platico con personas, ¿verdad?, que están pasando por dificultades y le pregunto, oiga, hermano, ¿y usted está leyendo su Biblia? No, hermano, no la he leído. ¿Y está orando? No, hermano, no. Ni siquiera somos capaces de ser obedientes en esa parte. Ahora, imagínense, si no somos capaces de ser obedientes en eso, cuando el Señor nos manda a que muramos por Él, ¿iríamos? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente y niño y oía las historias misioneras, decían, y al misionero le iban, yo decía, no, yo sí moriría por el Señor. Pero luego empieza uno a crecer y dice uno, ¿verdaderamente sería yo obediente? Porque si no soy obediente en esto pequeñito, voy a ser obediente cuando mi vida esté en peligro. Me refiero a que si no soy obediente cuando el Señor me dice, ama a tus prójimos. ¿Quién es el prójimo, hermano? El que está junto a mí, ¿verdad? Puede ser mi esposa, mis hijos, mis papás. Tal vez en algunas ocasiones no somos capaces de amarlos a ellos. Luego yo he visto casos en hermanos que se odian tanto, sea por una herencia, sea por lo que quieran, que hasta se quieren matar. Y dicen, no, yo sí moriría por Dios. ¿Serías obediente? Si no eres obediente en amar a tu hermano, si no eres obediente en tratar bien a tu esposa, en tratar bien a tu hijo, ¿cómo quieres ser obediente en que Dios te confíe una obra mayor? Entonces, ¿qué debemos de hacer con nuestra relación, hermanos? Amigo que me ves, tienes que empezar una relación con Dios. Tienes que aceptar que has pecado contra Él, que lo has ofendido y que esa ofensa se llama pecado. Que cuando tú mientes estás cometiendo un pecado, lo estás ofendiendo. Que cuando tú maldices estás ofendiendo a Dios, estás cometiendo un pecado. Cuando tú robas estás cometiendo un pecado. Cuando tú codicias una mujer o un hombre en tu corazón, estás cometiendo un pecado. Y que para rescatarte de esos pecados, nada más puedes pagar con la muerte. Por un pecado tienes que morir y por todos los demás, ¿quién va a pagar? Pero Dios, en su bondad, envió a su Hijo Jesucristo fíjese bien lo que le estoy diciendo, a pagar, no a borrarlos del pizarrón, no, a pagar. Él sufrió por usted, Él tomó su lugar. Usted tiene que empezar una relación aceptando que usted, escúcheme bien, le ha fallado a Dios. Que usted le ha fallado a Dios. Y que Dios está esperando a que usted acepte el regalo de su Hijo que quiere pagar
por sus pecados. Yo no sé cuál sea su condición hoy en día. Yo no sé si usted ha hablado con Dios. Lo que sí le quiero decir es que no hay una solución mágica a esto. Aquí solamente es cuestión sentimental, de que usted acepte en su corazón verdaderamente que le ha fallado a Dios y que quiere restablecer su comunión con Él, que quiere que Él venga a vivir a su corazón. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos con el corazón, entonces nosotros seremos salvos. Yo no sé si usted lo ha hecho o no, pero yo lo invito. Si usted quiere acercarse a mí o a alguno de los hermanos de la iglesia o hablarme por teléfono, mandarme un correo, yo con mucho gusto le voy a guiar a través de la palabra para que sepa usted cómo puede ser salvo. Vamos a tener una palabra de oración y después tendremos un canto y continuaremos el próximo domingo con el resto de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Oremos, hermanos. Señor, cuánto te tomó, Padre, el ser humilde. En un versículo se lee en 2 renglones y se humilló a sí mismo y ya, ahí acabó todo. Pero cuando entramos en el estudio profundo de entender qué significó, qué significa haberse humillado de una deidad así, Señor, oh Padre, nos hace a nosotros reconocer que hemos fallado, Padre, que le debemos tanto a tu Hijo y a veces ni siquiera creemos que existe. Obra, Señor, ese cambio en nuestra vida, como dice el versículo del mes. Pon en nosotros un corazón de carne, Señor. Quita ese corazón de piedra y ponnos un corazón de carne que pueda discernir que tú eres Dios, el Dios Todopoderoso. Te amo, Dios, y te agradezco que me has dado la salvación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén.